El sol de mediodía se filtraba a través de las vidrieras de la Catedral de Guadalajara, tiñendo de colores cálidos el altar donde yo, Ana López, me encontraba de pie, con el corazón latiendo como un tambor en una fiesta patronal. Era el día de mi boda, el 15 de agosto, coincidiendo con la Virgen de la Asunción, como si el destino hubiera conspirado para que todo fuera bendecido. Llevaba un vestido blanco de encaje, heredado de mi abuela, que rozaba el suelo de piedra pulida con cada paso nervioso que daba. Alrededor, familiares y amigos llenaban los bancos de madera tallada. Mi madre, con los ojos empañados por las lágrimas contenidas, mi hermana mayor ajustándose el sombrero de ala ancha y un puñado de primos ruidosos que no paraban de susurrar chistes sobre lo guapo que se veía mi prometido. Raúl Mendoza, mi futuro esposo, esperaba al final del pasillo, alto, con esa mandíbula cuadrada que tanto me atraía, vestido con un traje negro impecable que contrastaba con su piel morena. Lo había conocido 2 años antes, en una feria de Jalisco, entre el olor a tacos al pastor y el eco de mariachis tocando Cielito Lindo. Él era ingeniero en una constructora grande de la ciudad, con ambiciones que lo hacían brillar como el tequila bajo la luna. Yo, maestra de primaria en una escuela pública del centro, soñaba con una vida sencilla, una casa con patio, hijos que corrieran entre las bugambillas y noches compartiendo anécdotas al final del día. Raúl me había prometido eso y más. «Seremos invencibles juntos», me decía, y yo le creía. La ceremonia avanzaba con la solemnidad habitual. El padre Miguel, un sacerdote anciano con voz ronca por años de sermones, recitaba las lecturas del matrimonio. «Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre», proclamaba, mientras el incienso flotaba en el aire húmedo, mezclado con el aroma de las flores de cempasúchil que decoraban el lugar. Cuando llegó el momento de los votos, Raúl tomó mi mano. Sus dedos eran cálidos, pero había algo en su mirada, un destello fugaz que no supe interpretar. Juramos amor eterno, fidelidad, en la salud y en la enfermedad. El anillo de oro grabado con nuestras iniciales se deslizó en mi dedo con un clic metálico que resonó en mi pecho. Pero entonces, mientras el sacerdote nos declaraba marido y mujer, y los aplausos estallaban como cohetes en una noche de fiestas, Raúl se inclinó hacia mí. Su aliento olía a menta y a la cerveza que había tomado antes en la sacristía para calmar los nervios. Susurró, tan bajo que solo yo pude oírlo entre el bullicio. «Te lo quitaré todo». Lo dijo con una sonrisa que parecía juguetona, pero sus ojos oscuros como el café de olla que preparaba mi madre se endurecieron por un instante. Me quedé helada, el beso que me dio a continuación sabiendo a confusión. ¿Era una broma? ¿Un comentario torpe sobre mi independencia, esa que tanto defendía? Reí nerviosamente, atribuyéndolo al estrés del día, y me volví hacia los invitados, que ya se levantaban para felicitarnos. La recepción se celebró en el jardín de la hacienda familiar, a las afueras de la ciudad. El sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y rosas, y el aire estaba cargado del humo de la barbacoa y las risas de los tíos contando anécdotas de sus propias bodas. Mesas largas cubiertas de manteles blancos rebosaban de mole poblano, tamales y flan de cajeta. Los mariachis, contratados por Raúl, atacaron con El Rey, y él me sacó a bailar, su mano firme en mi cintura. «Eres mía ahora, Ana», murmuró, y yo asentí, sintiendo un cosquilleo de felicidad mezclada con esa frase que aún rondaba mi mente. Esa noche, en la suite del hotel que habíamos reservado en el centro histórico, con vistas a la plaza de armas iluminada por faroles, la luna de miel improvisada comenzó con promesas. Raúl me desabrochó el vestido con delicadeza, besando mi cuello mientras el viento traía ecos de vendedores ambulantes. Hicimos el amor por primera vez como esposos, y en la penumbra con su cabeza sobre mi pecho, le pregunté al fin, «¿Qué quisiste decir con eso de «te lo quitaré todo»?» Él levantó la vista riendo suavemente. «Era una broma, mi amor. Quería decir que te robaré el corazón por completo, que no te quedará nada para nadie más». Sus palabras sonaron sinceras, y yo las acepté, acurrucándome contra él. Fuera,
Una lluvia ligera comenzó a caer, golpeando las tejas coloniales como si el cielo llorara por algo que yo aún no veía. Los días siguientes fueron un torbellino de rutina. Nos mudamos a un departamento modesto en el barrio de Providencia, con balcón que daba a las calles empedradas llenas de puestos de elotes y artesanías. Raúl volvía tarde del trabajo, oliendo a cemento y sudor, pero siempre con una sonrisa y un ramo de flores robado del mercado. Yo continuaba dando clases, corrigiendo cuadernos bajo la luz de una lámpara de pie, soñando con nuestro primer hijo. Sin embargo, pronto noté cambios sutiles. Sus llamadas se volvieron escasas durante el día. Cuando preguntaba por su jefe o por el proyecto en el que trabajaba, respondía con evasivas. «Es confidencial, Ana, no te preocupes». Una tarde, al regresar de la escuela, encontré el departamento revuelto. Cajones abiertos, papeles esparcidos. «¿Qué pasó aquí?», le pregunté a Raúl esa noche, mientras cenábamos enchiladas en la cocina pequeña. Él se encogió de hombros. «Nada, solo busqué unos documentos». Pero sus ojos evitaron los míos, y en el aire flotaba un silencio pesado, como el que precede a una tormenta en las sierras de Jalisco. No pasó mucho tiempo antes de que las grietas se hicieran visibles. Una mañana, revisando el correo, vi una carta del banco, un préstamo a nombre de ambos, por una suma que no recordaba haber autorizado. Confronté a Raúl esa misma noche, bajo la lluvia torrencial que azotaba las ventanas. «Esto no es lo que acordamos. ¿Para qué es este dinero?». Su rostro se endureció, y por primera vez vi en él no al hombre que amaba, sino a un extraño. «Es por nuestro futuro, Ana. Confía en mí». Pero en su voz recordé esa frase de la boda y un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué futuro era ese, donde todo parecía desmoronarse desde el principio? Las semanas siguientes se convirtieron en un laberinto de dudas que me consumían por dentro. El departamento en Providencia, con sus paredes pintadas de un azul claro que ahora parecía opaco bajo la luz mortecina de las tardes nubladas, se sentía cada vez más como una jaula. Yo llegaba de la escuela exhausta, con el polvo de los patios infantiles pegado a la falda y el eco de las risas de mis alumnos resonando en mi cabeza. Los niños, con sus uniformes impecables y sus sueños inocentes, eran mi refugio. Allí, al menos, el mundo tenía sentido, pero al cruzar la puerta de casa, el peso de lo desconocido me aplastaba. Raúl se había vuelto distante, como si una niebla invisible lo envolviera. Salía temprano, antes de que el sol despuntara sobre las colinas de Chapala, y regresaba cuando las estrellas ya salpicaban el cielo tapizado de smog. «Proyecto grande en la constructora», decía, soltando su maletín en el sofá raído que habíamos comprado en el tianguis de San Juan de Dios. Pero sus manos, antes suaves al tocarme, ahora temblaban ligeramente al servir el café, y sus ojos esquivaban los míos como si temiera que yo pudiera leer en ellos la verdad. Intentaba creerle. Después de todo, el matrimonio era un pacto de fe, como me había enseñado mi madre durante años de rezos en la capilla del barrio. «El amor soporta todo», repetía ella, mientras pelaba nopales en la cocina de la casa familiar en Tlaquepaque. Una noche, mientras la lluvia de octubre golpeaba los cristales empañados, decidí confrontarlo de nuevo. Preparé pozole rojo, su favorito, con el caldo hirviendo en la olla de barro que heredé de mi abuela. El aroma especiado llenaba el aire, mezclado con el olor a tierra mojada que subía desde la calle. Raúl llegó empapado, su camisa pegada al cuerpo, y se dejó caer en la mesa sin un beso de bienvenida. «Ana, no es momento para preguntas», murmuró, revolviendo el plato con desgana. Pero yo no podía callar más. Saqué la carta del banco del cajón, arrugada por mis dedos ansiosos. «Este préstamo, ¿para qué lo usaste? Somos dueños de nada, Raúl. El departamento está a mi nombre, pero si fallamos, ¿qué nos quedará?». Él levantó la vista, y por un segundo vi en su rostro el mismo endurecimiento de la boda. «Es por nosotros. Invertí en un negocio con un socio. Construcción en las afueras, cerca de Tequila. Volverá multiplicado». Sus palabras sonaban ensayadas, como un guión de telenovela que no convencía. Insistí.
mi voz temblando como las hojas de los jacarandas en el viento. «¡Qué socio! Nunca me has mencionado a nadie». Se levantó de golpe, derribando la silla contra el piso de loseta. «No me interrogues como a un criminal. ¿Quieres que te lo quite todo de verdad? Porque puedo». La frase salió como un latigazo, y el eco de la boda me golpeó de nuevo. Retrocedí, el corazón acelerado mientras él salía dando un portazo, dejando el pozole enfriándose en la mesa. Esa noche no durmió en casa. Me quedé sola, acurrucada en la cama con las sábanas que olían a su colonia, escuchando el zumbido de los coches en la avenida Chapultepec abajo. Lloré en silencio, no por miedo, sino por la traición que empezaba a perfilarse. Al día siguiente, busqué consuelo en mi hermana, Laura, que vivía a unas cuadras en un caserío con su esposo y sus 2 niños. Llegué con una bandeja de tamales de elote que preparé para disimular mi turbación. El patio de su casa estaba lleno de juguetes de plástico y el ruido de los gallos lejanos en las traseras. Laura, con su delantal manchado de harina, me abrazó fuerte. «Cuéntame todo, Ana. No puedes cargar sola con esto». Le hablé de la carta, de las evasivas, de esa frase que ahora resonaba como una amenaza. Ella frunció el ceño, removiendo el chocolate en la cazuela de cobre. «Raúl siempre fue ambicioso, pero esto huele mal. Recuerda a mi vecina, la que perdió todo por un marido jugador. Ve al banco, averigua». Su consejo era práctico, como todo en ella. La hermana mayor que siempre había sido mi ancla, desde que éramos niñas correteando en las fiestas de la Guadalupana. Me quedé allí hasta la tarde, jugando con mis sobrinos bajo el sol tibio que secaba los charcos. Sus risas inocentes me recordaron por qué luchaba, no por un hombre, sino por la vida que soñaba construir. Al día siguiente, tomé el autobús al centro, zigzagueando por las avenidas congestionadas donde vendedores ambulantes ofrecían churros y pulseras de Talavera. El banco en la Plaza de la Liberación era un edificio imponente de vidrio y mármol, con el aire acondicionado que erizaba la piel. La gerente, una mujer de unos 50 con gafas de montura fina, revisó los documentos con discreción. «Señora López, el préstamo fue solicitado por su esposo con su firma como aval. El dinero se transfirió a una cuenta en Guadalajara, pero hay movimientos sospechosos, retiros en efectivo en Zapopan y pagos a una empresa que no figura en registros públicos». Mi estómago se revolvió. «¿Puedo ver los detalles?». Ella negó, pero me dio un consejo. «Consulte con un abogado. Esto podría complicarse». De regreso, el tráfico era un caos de claxones y humo de camiones, y la ciudad parecía cerrarse sobre mí como las murallas de un convento antiguo. Encontré a Raúl en casa, revisando papeles en la sala. Intentó sonreírme, pero yo lo enfrenté con la información del banco. «Zapopan, ¿qué estás ocultando? ¿Drogas? ¿Juego?». Su risa fue amarga, como el mezcal que bebía en las cantinas con sus amigos. «Eres paranoica, Ana. Es negocio legítimo, pero si sigues así, tal vez sí te quite todo, la casa, el respeto, lo que sea». Sus palabras dolieron como un puñetazo en el pecho, y por primera vez vi el abismo entre nosotros. Esa confrontación marcó un punto de no retorno. Comencé a guardar dinero de mi sueldo, escondiéndolo en una lata bajo el fregadero, como hacía mi madre en tiempos duros. Hablé con el padre Miguel en la catedral, confesando mis miedos en el confesionario oscuro. «El matrimonio es prueba, hija. Busca fuerza en la fe y en los tuyos». Su voz ronca me calmó, pero el nudo en mi garganta persistía. Laura me presentó a un abogado amigo, un hombre serio de bigote canoso, que revisó los papeles en su oficina cerca del mercado de San Juan. «Tienes derechos, Ana. Protege lo tuyo antes de que sea tarde». Poco a poco, el apoyo de mi familia me fortalecía. Mi madre vino un domingo, trayendo pan de elote y consejos envueltos en abrazos. «No dejes que te rompa, mija. Eres más fuerte que él. Juntas planeamos pasos, cambiar cerraduras, monitorear cuentas». Pero Raúl notaba mis cambios. Sus regresos eran más tardíos, sus excusas más elaboradas. Una noche, bajo un cielo estrellado que iluminaba el balcón, me tomó la mano. «Perdóname, amor. Estoy estresado.
Todo será mejor pronto. Quise creerle, pero el escalofrío de la duda me recorría la espina dorsal. El futuro que prometía ya no brillaba. En su lugar se cernía una sombra que amenazaba con engullirnos a ambos. Y yo, Ana López, empezaba a despertar, lista para defender lo que era mío. Los días se volvieron un torbellino de vigilancia y secretos, como si la ciudad misma conspirara para mantenerme en alerta. Guadalajara, con sus avenidas anchas atestadas de camiones y el bullicio constante de los mercados, parecía un laberinto, donde cada esquina ocultaba una posible traición. Yo, Ana López, caminaba ahora con los hombros tensos, el bolso apretado contra el costado, mientras el sol de noviembre quemaba el asfalto y hacía que el aire oliera a asfalto caliente y a los tacos de birria que vendían en las esquinas. En la escuela fingía normalidad. Corregía exámenes de matemáticas con una sonrisa forzada, respondiendo a las preguntas de mis alumnos sobre mi anillo de casada con anécdotas inventadas de felicidad conyugal. Pero por dentro, el nudo de ansiedad crecía, alimentado por las noches en vela, escuchando el tic-tac del reloj de pared que Raúl había traído de su familia en Tequila. El abogado don Carlos, un hombre de 50 y tantos, con manos callosas de años manejando expedientes polvorientos, me citó en su oficina cerca del Hospicio Cabañas. El lugar era un cuartito angosto, con ventiladores que giraban perezosamente y pilas de carpetas amarillentas apiladas en estanterías de madera astillada. «Ana, he revisado los documentos», dijo, ajustándose las gafas mientras el humo de su cigarro barato flotaba en el aire viciado. «El préstamo está ligado a una constructora fantasma. Tu esposo firmó como socio principal, pero los fondos van a cuentas en el extranjero. Podría ser evasión fiscal o peor, lavado. Tienes que presentar una denuncia separando bienes ya». Sus palabras cayeron como piedras en un estanque, creando ondas de pánico que me ahogaban. «¿Y si él se entera?», me amenazó don Carlos. Él negó con la cabeza, su bigote temblando ligeramente. «Protege tu nombre en el título de la casa, y no le digas nada hasta que actuemos». Salí de allí con el corazón latiendo fuerte, el tráfico de la avenida Juárez rugiendo a mi alrededor como un río de metal. Lloviznaba, una garúa típica de la temporada que empañaba los parabrisas y hacía que los peatones corrieran bajo paraguas raídos. En casa encontré a Raúl esperándome, sentado en el sofá con una cerveza en la mano y el televisor encendido en un partido de Chivas que ignoraba. Su rostro, iluminado por la luz parpadeante, parecía más demacrado, con ojeras que delataban noches de insomnio compartidas, pero no confesadas. «Ana, hablemos», dijo, su voz ronca como el graznido de los cuervos que se posaban en los cables eléctricos de la calle. Me senté frente a él, el aroma de su sudor mezclado con el de la cera de piso que había pasado esa mañana. «¿De qué?», respondí cruzando los brazos para ocultar el temblor de mis manos. «De nosotros. Sé que has estado hablando con tu familia, con abogados. ¿Crees que soy idiota?». Su tono era acusador y se inclinó hacia adelante, la botella crujiendo en su puño. El departamento se sentía más pequeño, las paredes cerrándose como en un sueño angustiante. Recordé la boda, esa frase que ahora cobraba vida como una profecía oscura. «Solo quiero la verdad, Raúl. Ese dinero. ¿Dónde está? ¿Con quién estás?». Él rió una carcajada seca que no llegó a sus ojos. «La verdad es que invertí en algo grande, un desarrollo en las colinas de Zapopan con inversionistas de fuera. Pero si sigues metiéndote, te juro que te quito todo, la casa, tu trabajo, tu dignidad. Serás nada sin mí». Sus palabras me golpearon como un viento helado de las sierras y sentí las lágrimas picando en mis ojos. Cómo el hombre que me había cortejado con serenatas en el Jardín Juárez se había convertido en esto. Me levanté, retrocediendo hacia la cocina. «No me amenaces. Esto se acaba si no confías en mí». Esa noche, el silencio entre nosotros fue ensordecedor, roto solo por el golpeteo de la lluvia contra el balcón, donde las bugambillas se mecían como fantasmas en la oscuridad. No dormí. En cambio, llamé a Laura a medianoche, mi voz un susurro para no despertarlo. «Hermana, está peor, quiere destruirme».
Ella, desde su casa en el barrio obrero, con el llanto de uno de sus hijos de fondo, me calmó. «Ven mañana. Mamá y yo te ayudamos a empacar lo esencial. No estás sola». Su apoyo era como un faro en la niebla, recordándome las tardes de infancia en Tlaquepaque, tejiendo canastas de mimbre mientras compartíamos sueños de un futuro mejor. Al día siguiente, el sol salió tímido, filtrándose por las cortinas raídas y tiñendo la sala de un dorado polvoriento. Raúl se fue temprano, dejando una nota en la mesa. «Volveré tarde, no hagas locuras». Interpreté eso como una advertencia y actué. Con el corazón en la garganta, reuní documentos. El título de la casa, mi identificación, ahorros de la lata bajo el fregadero. Laura llegó en su viejo Tsuru, con mi madre en el asiento del copiloto, ambas con rostros serios pero decididos. El motor rugió al arrancar y nos dirigimos a la notaría en el centro, zigzagueando por calles llenas de vendedores de aguas frescas y el aroma a pan dulce recién horneado. En la oficina, un notario de voz nasal estampó sellos en los papeles que separaban mis bienes. «Estás a salvo ahora, señora», dijo, y por primera vez en semanas respiré hondo, el peso aligerándose un poco. Pero el alivio duró poco. Al atardecer, cuando regresé al departamento para recoger más cosas, encontré la puerta entreabierta. El interior estaba patas arriba, cajones volcados, fotos familiares pisoteadas en el piso. Raúl estaba allí, de pie en medio del caos, con los puños cerrados y el rostro enrojecido por la ira. «¿Qué has hecho, Ana? ¿Me traicionas con abogados?» Su voz era un trueno, y avanzó hacia mí, el olor a alcohol en su aliento. Retrocedí hasta la pared, el pánico subiendo por mi espina como el fuego de un chile habanero. «Es mi casa. Tú eres el que miente». Él levantó la mano, pero se detuvo jadeando. «Te lo advertí. Si no paras, pierdes todo. Mañana mismo vendo lo que pueda y me voy. Tú te quedas con las migajas». Huyó esa noche, dejando el departamento en ruinas y mi alma hecha trizas. Lloré en el suelo, rodeada de fragmentos de nuestra vida compartida. Un jarrón roto de Talavera, el álbum de fotos de nuestra boda manchado de polvo. Pero en medio del dolor surgió una determinación feroz, como la de las mujeres de mi familia que habían sobrevivido sequías y pérdidas. Llamé a don Carlos de inmediato. «Necesito acelerar la denuncia. Él destruyó todo». Su respuesta fue firme. «Mañana vamos a la fiscalía y contacta a la policía si regresa amenazando». Apoyada en Laura y mi madre, pasé la noche en su casa, acurrucada en el sofá con una cobija tejida a mano. El patio olía a tierra húmeda y a las flores de Nochebuena que mi madre plantaba cada año para la ofrenda. «Eres fuerte, mija», murmuró ella, acariciando mi cabello mientras el viento susurraba entre los árboles. «Raúl se convertirá en su propia pesadilla si sigue así». Sus palabras me dieron fuerzas, y al amanecer con el primer canto de los gallos me preparé para el siguiente paso. La ciudad despertaba a mi alrededor, ajena a mi tormenta, pero yo, Ana, ya no era la novia ingenua de la catedral. Estaba lista para reclamar mi vida, aunque eso significara enfrentar el abismo que Raúl había abierto. El sol se elevaba sobre las torres de la catedral, prometiendo un día de batallas, pero también de renacimiento. El sol de la mañana se filtraba entre las nubes grises que cubrían Guadalajara, tiñendo las fachadas coloniales de la avenida Alcalde con un resplandor pálido y efímero. Yo, Ana López, caminaba junto a don Carlos hacia la fiscalía, mis pasos resonando en la acera irregular como latidos de un corazón exhausto pero resuelto. El aire olía a café recién molido de los puestos callejeros y al humo de los autobuses que rugían al pasar, cargados de trabajadores con rostros cansados. Llevaba una carpeta bajo el brazo, llena de documentos que pesaban más que el papel, el título de la casa, extractos bancarios y fotos del departamento destrozado. Mi madre y Laura me habían acompañado hasta la esquina, sus abrazos aún cálidos en mi piel. «Ve con Dios, mija», había dicho mi madre, su voz temblando como las hojas de los ahuehuetes en el Parque Revolución. «No mires atrás». La fiscalía era un edificio austero de concreto gris,
con banderas mexicanas ondeando lánguidamente en el viento fresco de diciembre. Adentro, el bullicio era ensordecedor. Voces de agentes gritando órdenes, el tecleo frenético de computadoras antiguas y el llanto ahogado de alguien en una sala contigua. Don Carlos me guió por pasillos estrechos, iluminados por fluorescentes que zumbaban como mosquitos. «Mantén la calma, Ana», murmuró, su bigote canoso moviéndose con cada palabra. Esto es el principio del fin para él. Nos sentamos frente a una fiscal joven, la licenciada Vargas, una mujer de cabello corto y ojos penetrantes que nos miró por encima de sus gafas. «Explíqueme el caso, señora López». Con voz entrecortada al principio, pero ganando fuerza como un río que rompe una represa, le conté todo. La boda en la catedral, esa frase siniestra de Raúl, los préstamos ocultos, las amenazas, el departamento revuelto. Mostré las fotos, las transferencias a cuentas fantasma en Zapopan y Tequila. La fiscal tomó notas, su pluma rasgando el papel con precisión. «Esto huele a fraude y posible lavado de dinero», dijo, frunciendo el ceño. «Su esposo está ligado a una red de constructores que usan proyectos falsos para blanquear fondos de narcos menores. Tenemos vigilancia en esa empresa desde hace meses». Mi estómago se revolvió, un nudo de náuseas subiendo por mi garganta. «¿Narcos? El hombre con quien compartí votos sagrados, el que me besaba bajo la lluvia en la plaza de armas, involucrado en eso?» Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, pero las sequé rápido. No era momento para debilidad. Don Carlos intervino, su voz firme como el mármol de las fuentes en el centro histórico. «Solicitamos orden de alejamiento y embargo de bienes. La casa está a nombre de mi clienta. Nada de eso toca su patrimonio». La licenciada Vargas asintió, sellando los papeles con un golpe seco. «Emitiré la orden hoy. Si él aparece, llame inmediatamente. Y prepárese. Esto podría salir en las noticias locales». Salimos al mediodía, el sol ahora más alto, calentando el pavimento y haciendo que el asfalto oliera a brea derretida. Me sentía ligera, como si hubiera soltado una mochila invisible, pero el miedo persistía, un zumbido bajo en mi pecho. «¿Y si me busca antes?», le pregunté a don Carlos mientras caminábamos hacia su auto viejo, estacionado bajo un jacarandá que dejaba caer flores púrpuras al suelo. Él puso una mano en mi hombro. «La policía lo vigilará. Tú enfócate en reconstruir». Regresé a casa de Laura esa tarde. El tráfico en la López Mateos, un río lento de claxones y vendedores de elotes asados gritando sus ofertas. Mi hermana me esperaba en la puerta, con una taza de atole humeante en las manos. El patio estaba tranquilo, salvo por el piar de los pájaros en los naranjos y el aroma a guisados que salía de la cocina. Mi madre pelaba cebollas en la mesa, sus ojos rojos pero serenos. «Ya está hecho, ¿verdad?», preguntó Laura abrazándome. Asentí, y nos sentamos a comer. Tacos de carnitas crujientes, con salsa verde que picaba en la lengua y aliviaba el alma. Les conté lo de la red criminal y el silencio cayó pesado, roto solo por el crujido de las tortillas. «Ese desgraciado», murmuró mi madre, secándose las manos en el delantal. «Pero tú saliste a tiempo, gracias a Dios y a nosotras». Sus palabras me envolvieron como una manta tejida en Tlaquepaque, recordándome que el amor de familia era el verdadero ancla en esta ciudad de contrastes, donde la pobreza y la opulencia se codeaban en cada esquina. Esa noche, el teléfono sonó como un trueno en la quietud. Era Raúl, su voz distorsionada por la ira y el pánico. «Ana, ¿qué demonios has hecho? La policía me busca, me has arruinado». Jadeaba al otro lado, el eco de sirenas lejanas filtrándose en la línea. Mi corazón latió fuerte, pero me mantuve firme, sentada en el sofá con Laura a mi lado, su mano apretando la mía. «Tú lo empezaste, Raúl, con mentiras y amenazas. Te lo quitaré todo», dijiste. «Pues ahora te lo quitas tú mismo». Colgué antes de que respondiera, el clic resonando como el cierre de un capítulo oscuro. Afuera, una tormenta se desató, la lluvia azotando los techos de teja y lavando las calles empedradas, como si el cielo purgara el veneno de mi vida pasada. Al día siguiente, las noticias lo confirmaron.
En el noticiero de la mañana, mientras desayunábamos pan dulce en la cocina, mostraron a Raúl siendo esposado en un hotel de Zapopan, su rostro demacrado bajo los flashes de las cámaras. Ingeniero implicado en red de lavado, decía el locutor, con imágenes de excavadoras abandonadas en las colinas secas. El socio, un tipo fornido con conexiones en el bajo mundo, había cantado para salvarse, delatando a todos. Raúl enfrentaba años de cárcel, sus ambiciones convertidas en cadenas. Sentí una punzada de lástima, fugaz como un rayo, pero la aparté. Él había elegido ese camino, yo, el mío. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta pero segura. Volví al departamento, ahora con cerraduras nuevas y paredes repintadas de un amarillo alegre que invitaba al sol. En la escuela, mis alumnos notaron el cambio. Mi sonrisa era genuina, mis lecciones llenas de energía renovada. «Profe, ¿por qué estás tan feliz?», preguntó una niña de trenzas, y yo le respondí, «Porque aprendí a ser fuerte, como tú». Laura y mi madre me visitaban a menudo, trayendo tamales o chismes del barrio, tejiendo la red que me sostenía. Don Carlos ganó el divorcio limpio. La casa era mía, libre de deudas. Una tarde de primavera caminé por el Jardín Juárez, donde todo había empezado con serenatas y promesas. Las fuentes borboteaban y el aire olía a jazmín y a churros calientes. Me senté en una banca, observando a las parejas pasear, y por primera vez no sentí vacío. Raúl se había convertido en su peor pesadilla, solo en una celda fría, sus sueños de grandeza desmoronados como un edificio mal construido. Yo, en cambio, había renacido. Soñaba ahora con una vida mía, quizás un jardín lleno de bugambillas, clases que inspiraran a niños como yo fui, y un amor futuro, si llegaba, basado en verdad. El sol se ponía tiñendo el cielo de rosas y dorados, y Guadalajara, mi ciudad eterna, me abrazaba de vuelta. Había perdido mucho, pero ganado algo invaluable, a mí misma.